En estos momentos hace su ingreso el señor presidente de la República de Colombia, doctor Iván Duque Márquez. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Invitamos al escenario a la alta consejera para la competitividad y la gestión público-privada, doctora Clara Parra, y al señor ministro de Hacienda y Crédito Público, doctor José Manuel Restrepo. Y a la doctora Ana Fernanda Mayhuashka, presidente del Consejo Privado de Competitividad. Damos la bienvenida al señor presidente de la República, doctor Iván Duque Márquez, y su comitiva que nos acompañan en la presentación del Informe Nacional de Competitividad 2021-2022. A continuación, la doctora Ana Fernanda Mayhuashka, presidente del Consejo Privado de Competitividad, realizará la presentación del Informe Nacional de Competitividad. Gracias. Bueno, bienvenidos a quienes nos acompañan ahora en esta segunda parte de la jornada, pero muy especialmente bienvenidos, señor presidente de la República, señor ministro de Hacienda, y reanudamos nuestra bienvenida a la doctora Clara para que ahora nos acompañe en esta presentación. Hoy hemos querido traerles un enfoque un poco distinto y espero que ustedes lo disfruten tanto como nosotros. El último año que vivimos creo que fue uno de tremenda exigencia para todos. La pandemia afectó profundamente nuestra salud. Colombia ha registrado más de 127.000 muertos en lo que va corrido de la pandemia y acumula más de 5 millones de casos de contagios de COVID. La pandemia afectó profundamente nuestra economía. Colombia registró quizás uno de los aumentos más fuertes en términos de desempleo en el pico de la pandemia. Afortunadamente, tenemos ya hoy mejores noticias. La pandemia afectó profundamente nuestra sociedad. En 2020, 3.5 millones de personas cayeron en la pobreza monetaria, 2.8 millones de personas entraron en lo que denominamos la pobreza monetaria extrema y 489.000 en aquello que denominamos pobreza multidimensional. De alguna manera, esta última década nos había llevado a unas conquistas que hoy estamos peleando por reconquistar. Sin embargo, de la misma manera que sufrimos un embate extraordinario, se han hecho esfuerzos extraordinarios para mitigar los impactos de esta crisis. Esfuerzos que han provenido desde todos los frentes de la sociedad, las autoridades, y ahora haremos quizás un recuento de esos esfuerzos que hoy queremos aplaudir, las empresas, el sector financiero, todos los funcionarios públicos, los trabajadores de la salud que entregaron semejante sacrificio tan extraordinario por nosotros, y todos los ciudadanos. Y aquí queremos, señor presidente, hacer un recuento breve
porque quizás se nos olvida de repente todo lo que ha exigido que estemos hoy aquí ya con síntomas optimistas de lo que viene hacia el futuro. En términos de ingresos solidarios, se entregaron aproximadamente 10 billones de pesos a más de 3 millones de hogares, y se siguen entregando. Y a través de la devolución del IVA se han entregado 1.2 billones de pesos y, si me permiten decirlo, en ambos casos utilizando mecanismos de inclusión financiera que van a perpetuarse hacia el futuro en el impacto de la vida de estas personas. A través de Colombia Mayor se han entregado apoyos a 1.7 millones de beneficiarios adicionales por los programas que se hicieron en el marco de la pandemia. Familias en Acción tuvo a su vez 2 billones de pesos en transferencias extraordinarias que acompañaron a 2.6 millones de familias. Jóvenes en Acción, por su parte, acompañó a 600 mil millones de pesos en transferencias extraordinarias que ayudaron a más de 425.000 personas jóvenes. A través del PAEF, 143.000 empleadores fueron beneficiados con subsidios para el apoyo en el pago de sus nóminas, que lograron proteger más de 4 millones de empleos. En Unidos por Colombia se encontró el frente de trabajo a través de garantías a los créditos que se entregan a empresarios y ciudadanos con desembolsos cercanos a los 20 billones de pesos. En términos de la salud, que aquí solamente tenemos algunos indicadores, pero como todos ustedes bien saben, no tenemos más que gratitud con el servicio de salud y lo que hizo por todas nuestras vidas. Hoy encontramos que el número de unidades de cuidados intensivos que fluctúan a nivel de la necesidad que tenemos de ellas han llegado hasta ser 10.550, aproximadamente el doble de lo que teníamos en niveles prepandemia. Y la vacunación, que creo todos aquí tenemos una palabra de gratitud que dar, hoy abarca con esquemas completos de vacunación a más de 22 millones de personas. Finalmente, hemos dejado una idea que abarca varios temas, la solidez del sistema financiero y la estabilidad macroeconómica, porque sin ella probablemente no podríamos haber continuado funcionando. Gracias a los esfuerzos, en buena parte, de la Superintendencia Financiera y del mismo sistema, contamos hoy con un sistema que tiene casi 33 billones de pesos más como respaldo de capital para las operaciones de crédito y una retención de utilidades, que es un esfuerzo importante del sector privado justamente para respaldar esa originación de crédito. Desde el Banco de la República, aunque creo que mal me corresponde a mí mencionarlo, pero hubo una reacción oportuna, ágil, en términos de liquidez, reducciones de encaje y otras medidas para permitir que continuara el flujo del crédito y obviamente todos los esfuerzos desde el Ministerio de Hacienda, porque realmente continuar con acceso a financiamiento seguro y estable durante todo periodo de tiempo, quizás a veces no lo meditamos, pero es un logro extraordinario. Y los esfuerzos colectivos, porque repito, han sido de la mano de muchos agentes de la sociedad que todos realizamos, hoy rinden sus frutos. En el primer semestre del año, la economía registró un crecimiento del 8.8%, que contrasta fuertemente con ese horrible 7.8% que tuvimos que observar en ese mismo periodo en 2020, y quizás más importante aún, cuando miramos los pronósticos nos encontramos con algunos guarismos que ya se acercan al 10%, con las nuevas revisiones que ha realizado Fedesarrollo y el Banco de la República. Quizás más relevante, el empleo se ha venido recuperando y hoy en día observamos tasas que por lo menos nos acercan ya a lo que contábamos en los periodos previos a la pandemia. Una noticia para destacar es que por primera vez en los últimos 30 años la productividad total de los factores ha aumentado por 3 años consecutivos. Y aquí quiero hacer una nota al pie, porque es absolutamente cierto que es posible que en el salto del último año tengamos algunos impactos que se ven afectados por lo que hemos visto en el mercado laboral. Pero lo menciono sobre todo porque en esa misma medida es posible que en 2022 veamos algún retroceso. Y creo que es importante que tampoco nos descorazonemos cuando ello venga, porque en general estas siguen siendo extraordinarias noticias en el trabajo que hacemos todos por un país más productivo.
Sin embargo, en medio de esta coyuntura que aún persiste, queremos hoy volver a encontrar un espacio para hablar de nuevo de la competitividad, tema, señor presidente, que sabemos ha estado siempre cercano a su corazón y al centro de su trabajo, incluso antes de llegar a la presidencia de la República. ¿Qué sabemos de la competitividad? Como mencionaba la doctora Emiliana más temprano, a los economistas nos encantan este tipo de gráficos donde miramos qué se parece a qué se relaciona con qué. Y lo que encontramos es que los países más competitivos tienen mayores ingresos per cápita. Mayores ingresos per cápita en última instancia es parte de lo que las personas quieren y necesitan para vivir mejor. También encontramos que se correlaciona positivamente dicha competitividad con una mayor movilidad social. Y finalmente, quizás para llevarlo al corazón de lo que queremos comunicarlos hoy, también se correlaciona positivamente con la satisfacción con la vida, con aquello que hace feliz a las personas. Ahora bien, también aprendimos durante la pandemia que esas economías más competitivas estuvieron mejor preparadas para hacer frente a las crisis. Es decir, este tema de la competitividad que a veces suena tan lejano, en últimas le permitió a muchas de las economías tener respuestas más humanas, que protegieran mejor a sus ciudadanos más vulnerables, tanto con las respuestas públicas, como lo vemos en el panel de la izquierda, como aquella proporción de la población que pudo mantenerse trabajando en forma remota y en esa medida cuidarse mejor frente al embate del COVID-19. Pero quizás un poco lo que queremos hablar hoy es qué subyace, de qué hablamos cuando hablamos de competitividad. Aquí les hemos traído una nube de palabras, las que típicamente van a encontrar cuando hablamos de competitividad en nuestros documentos técnicos, que espero todos consulten al final de este evento. Aunque puede ser un poco extenso, también tenemos un resumen para ustedes. Empresas, países, sectores, sistema, educación, recursos. Pero al final del día, ¿qué es la competitividad? Y lo cierto es que son las personas, al menos el origen y el fin de la competitividad. El origen, porque realmente son las personas las que trabajan para generar valor en las empresas. Son las personas, sus líderes, que logran determinar las estrategias para generar dicho valor. Las personas son los educadores, quienes marcan las reglas del juego. Muchos de ustedes nos acompañan hoy aquí. Quienes velan por su cumplimiento, como muchos de otros que también nos acompañan hoy aquí. Los que investigan en los laboratorios, los que nos permiten, en consecuencia, ir por nuestro diario vivir. Y también son las personas el fin de dicha competitividad, porque somos todos los que disfrutamos o no de las debilidades y fortalezas del país competitivo, más o menos que seamos. Y así como las personas, la competitividad tiene diferentes caras. Y hoy quisimos cambiar un poco nuestra aproximación y contarles las historias de algunas de esas caras. Este es Elkin. Elkin tiene 7 años, vive en el área rural de Planeta Rica y está en primero de primaria. Elkin ha recibido educación pública gratuita durante toda su vida, que es corta, pero ha sido gratuita durante toda ella. Sin embargo, aún hoy la probabilidad de que Elkin se gradúe de bachillerato es solo del 44%. En su clase había 50 niños y niñas, pero durante 2020 aproximadamente 15 de ellos dejaron de tener contacto alguno con su profesor, aunque algunos de ellos los ve de vez en cuando por la calle. Elkin es uno de los 2.2 millones de niños, niñas y adolescentes que todavía no logran acudir a su educación presencial. Su casa hace parte de los 2.5 millones de hogares rurales donde aún no logramos tener acceso pleno de Internet. Sin embargo, gracias al esfuerzo del sistema, Elkin ha recibido apoyos pedagógicos físicos con los cuales mantiene su proceso de educación en la casa, pero la verdad es que se queja un poco porque concentrarse es más complejo, puesto que le imponen muchos oficios del hogar. Este año ha sido duro también para la familia de Elkin, puesto a que a mitad de año hubo fuertísimas lluvias que inundaron su hogar
y les hicieron perder varias de sus pertenencias. Para Elkin esto es absolutamente extraordinario, porque si algo recuerda son las historias de sus hermanas mayores que le cuentan de la sequía que vivió el pueblo en 2015. Así vive Elkin el cambio climático. Afortunadamente, los padres de Elkin han logrado seguir trabajando a lo largo de la pandemia y han recibido el decidido apoyo del gobierno a través de los programas de transferencias. Ella es Marta. Marta tiene 15 años y vive en Acacías, Meta. Este siglo, Colombia ha logrado aumentar significativamente sus tasas de cobertura, en educación secundaria y media. Desafortunadamente, Marta hace parte de ese 53% de niños que están en edad pertinente para estar en esos grados, pero que no lo hacen. ¿La razón? Porque Marta, al igual que otras 26.400 niñas, en el segundo trimestre de 2021, ha dado a luz. Esta historia es cada vez menos común en Colombia, afortunadamente, pero para Marta, esta es su única historia. Los nacimientos con madres niñas menores de 14 años aumentaron en 22% a lo largo de la pandemia y en 6.3% para esas madres niñas que se ubican entre los 14 y los 19 años. Marta dejó de ir al colegio cuando empezó a notarse su embarazo y ahora se dedica, como el 10% de la población entre los 5 y los 17 años, a los oficios del hogar. Lo que más le gusta es ayudarle a su madre en la cocina, pero, dados los riesgos del humo, aún lo hace solamente cuando hay alguien que le ayude a cuidar su bebé. Así, con 15 años, Marta tiene hoy el conocimiento en matemáticas que un habitante de su misma edad promedio en los países de la OCDE tendría hace más o menos 3 años, y algo muy similar en su nivel de ciencias y de lecturas. Creo que esta mañana tuvimos una importantísima discusión, efectivamente, sobre todos los esfuerzos que hacemos y que tenemos que continuar haciendo en el tema de educación. Gracias, ministra, por su participación. Este es Alberto, un joven de 18 años de Facatativá, Cundinamarca. Alberto logró graduarse con una educación totalmente gratuita en colegio público de bachillerato. No obstante, de sus casi 100 compañeros de promoción de colegio, solo 36 van a lograr entrar a una universidad a tener algún tipo de formación técnica o tecnológica, y no muchos de ellos van a graduarse. Alberto no logró entrar a la universidad, así que hizo parte durante un periodo de tiempo de los 2.9 millones de personas que entre 14 y 28 años no estudiaban ni trabajaban. Y engrosó la tasa de desempleo juvenil del 20.5%. Si Alberto hubiera sido una de sus compañeras, esta tasa habría sido del 27.3%. Buscando con qué vivir, Alberto mandó muchas hojas de vida a empresas que le sonaban conocidas o que le recomendaban en el barrio. Sin embargo, no recibía respuesta y pasados los meses decidió montar un negocio en el que compraba frutas en Corabastos para venderlas un poco más costosas en el norte de Bogotá. A ojos nuestros, de los informes que producimos, Alberto está ocupado y es hoy un propietario de un nuevo micronegocio, computando como parte de la actividad empresarial temprana en nuestro país. Sin embargo, todavía existe mucha vulnerabilidad en la que tenemos que acompañar a Alberto. Ella es Dora. Dora ha decidido, o decidió ya hace unos años emprender, tiene un negocio de majar blanco en Palmira, Valle del Cauca, utilizando la receta de su madre y sus propios conocimientos en gerencia y comercialización en línea. Cuando empezó su negocio, disfrutó de los muchos avances que se han realizado en gobierno digital y logró registrar su empresa ante la DIAN y ante las cámaras de comercio en tan solo un día, recibiendo una enorme sensación de entusiasmo porque iba fluyendo esa idea con la que había decidido comenzar a emprender. Durante la pandemia, que no llegó tan lejos después del inicio de su negocio, logró mantener su nómina gracias a los apoyos que recibió del PAEF, puesto que todos estaban empleados en condiciones formales. Ahora bien, aún así,
a Dora le cuesta que su empresa sea rentable y más aún crecer. Según sus cálculos, aproximadamente el 40% de su utilidad bruta se va en este ejercicio de la formalidad, lo cual sigue siendo una frustración para todos. Tiene problemas con la velocidad de Internet y eso afecta la satisfacción de sus clientes. Sin embargo, a lo largo de este periodo, Dora cuenta con el enorme orgullo de haber podido realizar una exportación. Sin embargo, fue complejo y ha decidido que no va a volver a intentarlo hasta que no tenga una mayor escala para volver a hacerlo. Ahora tiene alguna preocupación con algunas regulaciones que hablan de que su producto es muy riesgoso en términos de salud pública y que ella no está cumpliendo con ese marco regulatorio. Las inversiones que requeriría Dora para poder cumplir con estos requisitos son terriblemente exigentes y por ahora no puede realizarlas. Y más grave aún, su madre dice que eso iría completamente en contra del éxito del producto. Yadira tiene 41 años, es madre cabeza de hogar en Ibagué. Su hogar está por debajo de la línea de pobreza, puesto que los ingresos por cada uno de sus habitantes son menores a 331.688 pesos, al igual que el otro 42.5% de los colombianos, por lo menos en 2020. Ella vive con su hermana menor y con sus 2 hijos, de 6 y 14 años. Y entre las dos lograban tener un ingreso similar a 1.200.000 pesos, ella trabajando en una bodega, como muchas de las personas que consiguen empleo en Ibagué, y su hermana manejando un taxi de un vecino. Sin embargo, tan pronto vinieron las medidas de restricción a la movilidad, el taxi fue estacionado y perdieron el ingreso de su hermana. Yadira está trabajando más horas para compensar ese nivel de ingreso y le ha ayudado profundamente contar con las ayudas mensuales del gobierno. Aún con ese esfuerzo adicional y con el apoyo que ha recibido, a duras penas los ingresos llegan al 1.000.000 de pesos. Afortunadamente, el hogar de Yadira, al igual que el 62% de los hogares en Tolima, cuentan con una buena conexión de Internet, de tal manera que sus hijos han podido continuar conectados y permanecer con educación en línea. Todos los días antes de trabajar, Yadira agradece que ella no es uno de esos hogares en los que ha tenido que padecer hambre ella, su hermana o sus hijos. Este es Jesús. Jesús vive en Río Negro, Antioquia. Tiene 61 años y hace 32 decidió montar un negocio. Orgullosamente, Jesús hoy se cuenta como una de las empresas grandes en las clasificaciones que tenemos en Colombia. Cuando le preguntan por el secreto de su éxito, aparte de las cosas que todos decimos sobre la disciplina y el empeño, Jesús hace particular énfasis en cómo él siempre ha invertido en la investigación. Se ha acercado a las entidades universitarias cercanas en los municipios donde tiene sus plantas para invertir en innovación y en desarrollo. Y hoy puede decir que buena parte de su crecimiento se da por las innovaciones que le ha permitido esta inversión. Sin embargo, sigue teniendo retos. Jesús es muy amigo de 2 otros empresarios, una argentina y un chileno, con quienes se encuentra en las ferias de comercio cuando viaja a ver cómo está el mercado. Y su colega argentina habla de que el costo kilovatio hora en su producción es de 5.1 centavos de dólar. Jesús, a pesar de que ha visto sistemáticamente cómo este costo en Colombia ha descendido, sigue observando un costo de aproximadamente 12 centavos de dólar. Y cuando miramos cómo están los costos de exportación, él tiene un registro de $720 por cada 15 toneladas de producto que tiene que enviar a Estados Unidos y aproximadamente una espera en trámites fronterizos de 112 horas. Su competidor chileno habla de $340 en términos de costos y una espera de $60. Y reporta que otro consumidor mexicano, a quien Jesús no conoce, habla de $490, más alto que el chileno, pero de una espera de solo 20 horas en términos de trámites de exportación. Gracias a la entrada en operación de la autopista Pacífico 2, sus tiempos de transporte desde Medellín a Buenaventura se redujeron en 5 horas. Jesús hizo una enorme inversión en costos logísticos para mejorar el proceso de carga y tiene la preocupación de que todavía no se ven en
una reducción decidida de los costos de transporte. Ha venido pensando en invertir en su propia flota de camiones, pero se encuentra con que hoy tiene algunas restricciones en términos de importación y adicionalmente tendría que chatarrizar uno viejo para poder adquirir uno nuevo, de manera tal que no ve clara esta opción. Por cada peso de salario que paga, Jesús paga 50 centavos en otros costos no salariales y no está muy seguro de que eso sea algo de lo que disfruten sus empleados. Por temporadas quisiera expandir su capacidad de producción, pero todavía no encuentra la capacidad de reducirla cuando ya no es necesario. Jesús ya está mayor y ha llamado a su hijo a que lo acompañe en la empresa, sobre todo porque a veces se siente abrumado por unos marcos normativos que él no acaba de comprender y le cuesta trabajo mantenerse al tanto. Los impuestos locales son quizás uno de los temas que a Jesús más le preocupan. Solamente en el pago de ICA se le va el 2.3% de sus ingresos brutos y el 55% del tiempo que tiene que dedicar al cumplimiento de sus obligaciones tributarias. Sin decir que a lo largo de los 8 municipios donde él tiene algún tipo de operaciones, se encuentra con reglas que son distintas y con las cuales tiene que lidiar. Y este es nuestro último rostro, Darío. Darío tiene 71 años, vive en Manizales, y a pesar de la gran reducción en la informalidad que hemos logrado ver, con picos y retrocesos, pero en términos generales en la historia de Colombia, Darío siempre fue informal, o no siempre, tuvo periodos en los que tuvo cotizaciones formales, pero al ser recolector de café por jornal en Líbano, Tolima, repartidor, obrero y vigilante en Manizales, no logró acumular las semanas cotizadas y, al igual que otros 75% de los adultos en edad de pensión, no pudo tener el mínimo para alcanzar a la garantía de pensión mínima, de tal manera que recibió un bono pensional de 20 millones de pesos. Afortunadamente, Darío cuenta con el apoyo de Colombia Mayor y recibe 80.000 pesos mensuales que lo apoyen en su diario vivir. Los gastos del Estado en pensiones alcanzan 30 billones de pesos al año y con enorme esfuerzo del aparato público logran que 5% de esto se dedique al apoyo de personas como Darío. Para el resto, tenemos aquellos problemas del sistema pensional que todos conocemos. Para Darío es fundamental que a medida que han pasado los años ha contado con recursos de salud sistemáticamente, puesto que a medida que pasan los años y dado el enorme esfuerzo físico que fue su vida laboral, es importante para él poder tener este servicio de salud con el que cuenta en Colombia, con un gasto de bolsillo que es extraordinariamente bajo. Hoy quisimos que todos ustedes y quienes hoy nos observan en esta transmisión se conecten con estas historias, porque estas son las historias de todos. Todos somos estudiantes y trabajadores, servidores públicos, reguladores o votantes, o muchas de estas cosas al tiempo. Si nos fijamos en lo que nos une, tenemos un mejor chance de lograr aquello que todos queremos. Seamos conscientes que muchas veces algunos intereses de corto plazo vienen de las camisetas que en ese momento estamos utilizando, pero que esos intereses son efímeros. En el largo plazo, lo cierto es que todos queremos cosas similares. Hoy les traemos un mensaje de conexión, de propósitos comunes, que ojalá nos guíen en dirimir los debates del presente. Desde el Consejo Privado de Competitividad y con base en el riguroso análisis del informe que estamos hoy publicando y que desde ya pueden descargar, consideramos que deberíamos unirnos todos, porque esta no es una tarea solamente del sector público, alrededor de 4 objetivos. Educación y trabajo de calidad para recuperar la esperanza de esta población más joven. Tener mercados más profundos que nos permitan competir, crecer y ser mejores. Hacer esto en un país más conectado, porque, repito, estos esfuerzos no son individuales. Y tener un Estado eficiente, confiable, al que todos podamos contribuir para exigir. Vamos a pasar rápidamente entonces por más o menos qué hemos esbozado en esta priorización de recomendaciones. Creo que todos podemos estar de acuerdo en acelerar el regreso a la presencialidad educativa. También universalizar la educación preescolar. Sabemos de la importancia de esos primeros años, de ese
de esos seres humanos que van a hacer esta riqueza con la que contamos posteriormente en la sociedad, pero además de la importancia de que esa atención preescolar le dé a sus madres, liberando sus recursos laborales. Iniciar el proceso de remediar las pérdidas de aprendizaje por el cierre de los centros educativos al que nos abocó la pandemia. Dinamizar la implementación del Marco Nacional de Cualificaciones en el que hemos venido trabajando definidamente y es parte fundamental de esa pertinencia entre el proceso educativo y laboral. Ajustar las normas laborales y de seguridad social, seguir avanzando en ese camino para lograr ofrecer empleos formales a la población desempleada y empleada en condiciones más vulnerables que las que quisiéramos en el país. En profundidad de mercados, creo que nos enfrentamos todos, globalmente, pero en particular en la región latinoamericana, al reto de tener un nuevo consumidor, un consumidor mucho más digital, que tiene en mente unos objetivos de sostenibilidad ambiental distintos a los que pudimos tener nosotros, por lo menos mi generación, y nuestros marcos regulatorios cada vez tienen que migrar hacia poner ese consumidor, que está además más propenso a gestionar sus propias ambiciones que lo que, repito, estábamos nosotros. Fomentar la absorción de tecnología y conocimiento en el aparato productivo, y somos unos absolutos convencidos de que la misión de internacionalización es un camino que vale la pena que recorramos con decisión y que ojalá, repito, en este esfuerzo de construir sobre lo construido, trabajemos sobre ese marco de acción que ya está para nosotros como una ruta que podemos seguir. Y continuar aprovechando las oportunidades que el tránsito a la carbono neutralidad le ofrece al país. Hemos mirado con entusiasmo los frutos de mucho trabajo que se ha hecho para que tengamos hoy esta agenda que nos permite no solamente contribuir a que el universo sea más sostenible, pero además aprovechar las ventajas que eso ofrece para Colombia y sus recursos naturales. Extender servicios digitales a las zonas rurales y a la población vulnerable y, me perdonan, algo técnico, aumentar los puntos de interconexión, porque sin ese Internet de calidad no vamos a poder tener esa población realmente siendo competitivos en un mercado que cada vez va a ser más digital. Seguir diversificando la matriz de generación eléctrica, no solamente aquí hablando del aprovechamiento que hacemos de este mundo en el que la sostenibilidad es cada vez más relevante, sino también porque tenemos que procurar la seguridad de la demanda industrial y residencial, que repito, cada vez más va a querer hacer parte de esta discusión y donde además el gas natural probablemente va a ser un aliado fundamental en que podamos hacer este tránsito de manera exitosa. Consolidar finalmente un transporte multimodal competitivo en todo el territorio y permitir que los costos de transporte se generen en competencia, permitiéndonos ganar en eficiencias para cuando don Jesús salga a competir con sus productos en el exterior. Y finalmente, creo que todos lo sabemos, tenemos que avanzar hacia una estructura tributaria que se apoye más en las personas naturales. Sí, teniendo en cuenta su ingreso, pero menos en las empresas que al final del día son solamente procesos productivos y de generación de empleo. Este no es un propósito del gobierno nacional, este no es un propósito de algunos empresarios, esto es algo que requerimos como sociedad para tener el Estado que persistentemente demandamos. De esa misma manera tenemos que continuar en la eliminación de exenciones y tratamientos especiales para nivelar el terreno de competencia y trabajar, como hasta el momento se ha hecho, en la evaluación de los subsidios, con instrumentos con los que hoy ya creo que felizmente contamos en términos de SISBEN 4, y adicionalmente, creo que lo hemos mencionado muchas veces, pero tenemos que continuar en ello, hay que reformar el sistema pensional para avanzar en cobertura, equidad y sostenibilidad fiscal para el oxígeno que requiere el ejercicio presupuestal. Al final hemos dejado una recomendación quizás más vale obvia y transversal, pero esa transformación digital del Estado en el que hemos venido embarcados es fundamental para mejorar la vida de los ciudadanos, de los empresarios y del Estado mismo, para quien la vida es más fácil cuando puede estar en este universo que ya no tiene las trabas del universo físico.
Estas son quizás algunas ideas que hemos venido a compartir con ustedes. En el informe hay muchas otras recomendaciones, pero quizás lo que quisiéramos es que se quedaran con este mensaje, que al final del día la competitividad es contigo, de igual manera que es conmigo, porque la competitividad es con todos. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy aquí. Muchísimas gracias, doctora Ana Fernanda Mayhuasca, por su presentación, en la que nos recuerda que la competitividad es con todos y que a todos nos concierne velar por ella. El CPC lleva 15 años trabajando con independencia y rigor por la competitividad en Colombia como un medio para el desarrollo equitativo y sostenible del país. De darle la palabra, queremos entregarle en este mundo cada vez más sostenible y por lo tanto delgado, nuestro resumen y sobre todo el QR con el que todos pueden descargar el Informe Nacional de Competitividad. Bienvenido. Muchísimas gracias, Ana Fernanda. Muchísimas gracias. A continuación,